la planificación la planificación del curso que está disponible en el e-kit que les llega a ustedes. ¿Sí? Así que si quieren tener una idea de qué temas vamos a ir viendo en las distintas clases, síganlo, lo vamos a seguir ordenado. Hoy tenemos la clase 2. Lo único que no está ordenado acá en este material es el número de las unidades, porque en la primera clase vimos la 1 y la 2, acá vamos a ver la 4 y la 5, después saltamos a la 7, después saltamos a la 9, después tenemos una unidad que no tiene nombre, número, después vamos a la 3 y después vamos a la 6. Bueno, lo que importa no es tanto el número de la unidad, sino la secuencia, ¿sí? Con la cual vamos a ir siguiendo el cursado. Lo que nos queda para hoy es introducción al lenguaje Java, que es lo que vamos a ver ahora al principio, y lo que son variables y operadores aritméticos, ¿sí? Esos son los contenidos que tendríamos que estar viendo hoy, ¿sí? Ya después de eso, yo les voy a empezar a mandar por mail algunos trabajos prácticos para que vayan haciendo. Por eso les pregunto si todos pudieron instalar NetBeans, porque lo van a necesitar ya funcionando para empezar a hacer los prácticos. La idea con los trabajos prácticos es que ustedes vayan practicando a medida que nosotros vamos viendo contenidos. Cada vez que veamos una unidad nueva, vamos a hacer un práctico que va a tener en cuenta esos contenidos nuevos que hemos visto. Los prácticos los vamos a dividir en dos. Vamos a hacer algunos trabajos prácticos cortitos que se van a terminar en la clase, que los hemos estado dando. Los vamos a hacer, ustedes los van a ir resolviendo, los vamos a poner en común después y vamos a explicar. Y un trabajo práctico más largo que va a llevar todo el curso, ¿sí? Yo les voy a ir dando enunciados, todos sobre la misma problemática, y ustedes van a ir implementando código, pero siempre sobre el mismo problema, ¿sí? O sea, vamos a ir haciendo más grande y más compleja la solución a medida que vayamos avanzando en el dictado. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando ustedes terminen el curso, tengan un proyecto completo, un programa armado, donde hayan visto todos los temas del curso, ¿sí? Es por eso que no lo vamos a cambiar para cada clase, sino que lo vamos a ir haciendo evolucionar, va a ir creciendo en complejidad y en los temas que vamos a ir tocando. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, 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 profe, perfecto. Sí, sí profe. tardo Sí, porque sí, estoy tomando 100%. café. Ah, bueno, perfecto. Si yo hago silencio, entonces de repente quiere decir que me estoy tomando un mate. Lo único que no vamos a sincronizar, porque yo no sé Aprovecho. cuándo toman café y ustedes no van a saber cuándo tomo mate. Pero bueno, Sí. no se vayan. Profe, un tema. Lo único, en la práctica 7 del sitio de Proidesa hay un error de no descargue ese archivo. Por ahora falta, pero estaría Sí, mal el link de, ese. de cualquier forma, una observación. Las prácticas que están publicadas en Providesa no son las que yo les voy a dar. Con lo cual vamos a tener tres prácticas, tres prácticos. Los que descargan directamente del sitio, los individuales, digamos, los cortos, que los vamos a hacer durante la clase, que yo los busco en otro lado, o sea, no son los de Providesa, y el práctico general, digamos, que lo vamos a arrancar seguramente a partir de la clase que viene hasta la última clase del cursado. ¿Se entiende? Todas las prácticas que ustedes puedan encontrar y hacer, háganlas, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en que ustedes busquen por sus propios medios eh, problemas de programación y los vayan resolviendo. Es más, no les digo que los veamos todos en clase porque nos va a sacar mucho tiempo, pero si me quieren llegar a hacer llegar enunciados, problemas que tengan con la resolución de algún ejercicio o algo por mail, lo vamos haciendo, no hay ningún drama, ¿sí? Sí, sí, ahí incluso había un PDF con prácticas adicionales dentro de herramientas. Sí, úsenlos. A ver, a programar se aprende programando, así que ninguna ejercitación está de más. Aún las que no funcionan, van a saber por qué no funcionan. ¿Sí? Bueno, Profe, Perfecto, una perfecto. duda. sí, La semana que viene va a haber parcial. la semana que viene. A ver, déjame ver. No, ¿por qué? Porque el parcial incluye hasta este tema. ¿Sí? Vos estás viendo acá la clase 3. Sí.
Bueno, si bien está planificado según esto, yo tengo como costumbre tomar el parcial en la clase siguiente. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver la unidad 7, construcciones, decisionales, operadores y todo eso, y yo tendría que darles ese tema y media hora después tomarles el parcial. Muchas veces hace falta que lo repasen, que lo estudien bien. Entonces yo lo que hago es, se da un tema y si a ese tema le corresponde parcial, el parcial se toma al principio de la clase siguiente. ¿Sí? O sea, ustedes el miércoles que viene van a ver la unidad 7. El otro miércoles van a tener el parcial hasta esa unidad. Como el parcial dura 1 hora nomás y nosotros tenemos 4, en las otras 3 horas las vamos a usar para seguir con el contenido normal. ¿Se entiende? O sea, el parcial Sí. se va a tomar la clase siguiente a la que figura en la planificación. En todos los casos. Bueno, Perfecto. gracias. Bueno, creo que ya estamos todos, así que vamos a cambiar de tema. Vamos a poner esto para que se vea bien. A ver, antes de empezar a ver las cuestiones que tienen que ver con variables, tipos de datos y todo ese tipo de cosas, vamos a ver algunas construcciones básicas sobre las cuales se sustenta cualquier programa en Java que ustedes escriban. ¿Sí? Estas filminas arrancan de una forma medio extraña, porque arrancan preguntándonos cómo probamos algo que hemos creado, como una casa, un mueble o un programa. ¿Sí? Pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo hacemos para probar alguna cosa que nosotros hemos creado? Probar que funcione, digamos, ¿no? Que no esté roto, que haga lo que tiene que hacer. Y ejecutándolo. Sí, el tema es que si vos tenés una silla es muy difícil ejecutarla. Bueno, claro. ¿Cómo? Y bueno, te Una sentas silla, encima. Ajá, probando Con que la, resista, que no se desarme. perfecto. Para ¿Haces probar una pruebas, silla, sería? vos te sentarías ¿O arriba. ¿Cómo probarías una casa? vivirías ahí? O sea, te irías un periodo de tiempo a vivir ahí, supongo. Y mientras pasa ese tiempo, ¿qué Abrir la harías? puerta, probar una Ana- canilla, usar la ducha. Las paredes sí Ajá, están en buen estado de construcción también. perfecto, perfecto. Entonces vos, digamos, no harían una prueba que eh, en ninguno de los casos que ustedes me mencionaron pueden probar todo de una sola vez. ¿Sí? Porque primero vimos el tema de la confección de la silla, después otro me dijo que se sentaría para probar la resistencia. Con respecto a la casa, algunos probarían la ducha, las puertas, el estado de las paredes, ¿sí? Fíjense que a medida que lo que vamos queriendo probar es cada vez más complejo, es cada vez más necesario dividir las pruebas, ¿sí? Empezamos a probar ya no la casa en sí, sino los distintos componentes, ¿sí? Vamos y probamos las aberturas, listo, perfecto. Abrimos y cerramos todas las puertas, todas las ventanas, vemos si eso está bien, vamos a otra cosa. Qué sé yo, las cañerías y la instalación de agua, vamos al baño, abrimos la ducha, abrimos la pileta, vamos a la cocina, hacemos lo mismo, ¿sí? Eh, ¿Por qué hacemos esas pruebas así? Y porque probar todo el conjunto muchas veces es no solo complicado, sino que muchas veces ni siquiera se puede probar todo el conjunto simultáneamente. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tomamos? Vamos dividiendo los componentes en componentes cada vez más chicos, los vamos probando y a su vez nosotros estimamos que si todos los componentes funcionan bien por sí solos, y podremos llegar a la conclusión de que la casa en su conjunto funciona como una casa. ¿Sí? ¿Es razonable lo que estoy planteando? Claro. Sí, Perfecto. Sin embargo, tenemos un detalle. ¿Qué pasa si yo abro la canilla de la cocina y me sale agua por la ducha? Algo está mal ahí, algo está fallando. Pero sin embargo es una canilla. Se supone que cuando yo la abra tiene que salir agua. Pero por la canilla, no por la Y ducha. sí. Ajá. Entonces, está visto que el probar el funcionamiento de un elemento solo es necesario, pero no es suficiente. O sea, nosotros no solo tenemos que ver eso, sino tenemos que ver que los elementos interactúen como tienen que interactuar.
O sea, yo tengo que abrir la canilla de la cocina y el agua tiene que salir por el pico de la cocina, no por cualquier lado. ¿Sí? Entonces ahí yo ya estoy probando dos cosas. Estoy probando la canilla como el elemento que me corta o me permite el paso del agua. Estoy probando el pico de la canilla como el elemento que permite la salida del agua. Estoy probando la cañería, que es lo que me une mi canilla con mi pico para ver si realmente están conectados como tienen que ser. ¿Sí? Ven que estoy probando ya no solo un elemento particular, sino la forma en la que están combinados esos elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. De la misma forma que si yo me paro en el dormitorio y enciendo la luz, ¿y qué pasa? Se prende la luz del pasillo. Y sí, la llave está funcionando bien, la lamparita también está funcionando bien, sin embargo, el cableado eléctrico está mal. ¿Se entiende? Sí. Entonces, lo mismo, exactamente lo mismo, nos va a pasar a nosotros cuando empecemos a escribir programas. Nosotros vamos a poder probar elementos puntuales para ver qué hacen lo que tienen que hacer, pero a su vez vamos a tener que probar las combinaciones de esos elementos, de esos módulos en un programa para ver que en conjunto también funcionan bien. ¿Sí? Fíjense en el gráfico que tenemos ahora en la pantalla. En la pantalla tenemos en el círculo más grande, dice order entry, que es una, digamos, como si fuera una orden de compra, como si fuera una factura. Además, alrededor de eso, nosotros tenemos otro montón de entidades y están todas interconectadas por flechitas. ¿Sí? El order entry está conectado con un customer, que es un cliente, con un order, que es la factura. El order entry es el ítem de la factura. El order está asociado a un date, que es la fecha en la cual se hizo la factura en general. Para la izquierda tenemos un window, que puede ser probablemente la ventana donde estoy viendo la factura. Ese window tiene un botón, que puede ser un botón, por ejemplo, para mandarla a imprimir o lo que haga falta. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de facturación, no alcanza a comprobar cada uno de estos elementos por sí solo. Además, tenemos que comprobar que funcionan bien en su conjunto para hacer lo que queremos hacer. Por ejemplo, para elaborar una factura, agregarle un ítem de algún producto que estoy comprando, ponerle a nombre de un cliente y visualizarla en una pantalla y apretar un botón para mandarla a imprimir. Recién si todas esas partes de mi programa funcionan correctamente, podemos decir que la aplicación está haciendo lo que nosotros queremos que haga. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 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 Nosotros recién veíamos que esto dice la Filmina que son los componentes de una clase. ¿Qué es lo que es una clase? Una clase es el componente básico de cualquier programa en Java. Todo lo que corresponde a un programa en Java tiene que estar dentro de una clase. Obviamente un programa puede tener más de una clase, pero mínimamente tiene que tener una. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en esa clase? ¿Cómo se construyen esas clases? Esas clases se construyen. Por un lado, tienen que tener una declaración. Esa declaración es el nombre de la clase, para que yo la pueda referenciar por nombre y decir de qué es lo que estoy hablando. Si es un sistema de facturación, probablemente la clase principal sea la factura. Si es un sistema de stock, probablemente mi clase principal se llame producto. Si estoy, qué sé yo, gestionando un cine, mi clase principal probablemente sea la película. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo que darle un nombre a cada una de las entidades que voy a manejar en el programa. Si voy a gestionar una sola, tendré un solo nombre. Si tengo múltiples clases, tendré varios nombres de clase, uno para cada cosa. Mi cine tendrá una clase película, una clase espectador, una clase entrada, una clase, no sé, golosina, ¿sí? Todo dependiendo de la cantidad de clases que compongan mi sistema. Eso fue pausa de mate. Además de eso, además de la clase en sí misma, ¿qué podemos llegar a tener? Declaraciones de campos. ¿Qué son esos campos? Esos campos son los datos que voy a tener dentro de mi clase. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo mi cine gestiona películas, mi clase principal se llama película.
¿Cuáles se le ocurren que pueden ser campos o datos que yo necesito dentro de esa película para poder gestionar mi negocio cine? Los géneros de las películas. Puede ser el género de la película. ¿Qué más? Nombres de las películas. El nombre de la película. ¿Qué otra cosa puede ser? La La duración. calificación. La calificación. Pueden ser los horarios. Tal película, en qué días y horarios está disponible. ¿Qué otra cosa? Salgamos de la película. Sigo gestionando un cine, pero qué sé yo, vámonos a el ticket, la entrada. ¿Sí? ¿Qué datos necesito yo en la entrada, por ejemplo? El precio, Precio. Perfecto, el lo que precio fuiste a sí. ver, el título de lo que fuiste a ver. Exacto, el precio a qué película le corresponde, para que no te puedas meter en cualquier otra película. Compraste una entrada Claro. por una película, es para que entres a Si, esa. si es La 3D forma o de pago. 2D, También puede ser. Eso es más que nada un dato de La la cinta. película en sí, más que de la entrada. La forma sí, de pero pago. por los... Ah, no. Horario y sala. Horario y sala, exactamente. O sea, tu entrada no es para cualquier película, o sea, no es para la película tal en el momento que a vos te quede cómodo. No, cuando vos sacás una entrada es para tal día y hora, ¿sí? Para tal día y tal función, ¿sí? ¿Se entiende? Se entiende entonces que los datos van a depender de la clase que yo estoy manejando, ¿sí? Fíjense que los datos que teníamos para la película no son los mismos datos que yo tengo para la entrada. Y si me pongo a ver el espectador, probablemente tampoco tenga los mismos datos, ¿sí? El espectador tendrá un nombre, tendrá un número de documento, tendrá una identificación de cómo pago la entrada, cosas por el estilo. Si es miembro del club, qué sé yo, Showcase o no, ese tipo de cosas. Ahora bien, el tercer punto que dice acá la Filmina es que nuestra clase puede tener métodos. Fíjense que ahí dice opcionales. Entonces no es que tiene métodos, es que puede tener. Así como puede tener, puede no tenerlo. ¿Qué son los métodos en nuestras clases? Los métodos en nuestras clases son cosas que se pueden hacer, ¿sí? Con esa clase, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué se le ocurre que se puede hacer sobre una clase película en el cine? Se puede verla. Sí, pero si yo estoy viéndolo desde el punto de vista de quien gestiona el cine, el que lo ve es el espectador, ¿sí? Yo soy el cine, ¿qué puedo hacer? Establecer horarios. Puedo establecer los horarios para esa película, perfecto. ¿Qué más puedo hacer? La sala donde se va a proyectar. Puedo proyectarla junto con, a ver, digamos, si consideramos que los horarios los ponemos junto con la sala, o sea, en tal sala va a estar en tales horarios, además en el momento que llegue ese horario y esa sala, puedo comenzar la proyección de la película. ¿Sí? O sea, yo cine decido cuándo empieza a pasar la película, en la sala que dije. ¿Qué más puedo hacer sobre una película? Puedo vender golosinas Podés dentro de vender la sala. golosina y lo más importante, si tu negocio es un cine, ¿qué tenés que hacer con una película? Vender entradas. Publicitarla. Vender las Ah, bueno, entradas. O sea, eso. vos tenés tal película, tenés que poder vender entradas asociadas a esa película. Es tu negocio. ¿Sí? Desde el punto de vista de la entrada, ¿sí? Del ticket de entrada, ¿qué operaciones puedo hacer yo sobre un ticket? Puedo cobrarlo, puedo imprimirlo, ¿sí? Puedo anularlo. ¿Se entiende? Fíjense que estoy hablando, son todos verbos, estoy hablando en todos los casos, estoy hablando de cosas que yo puedo hacer, no de datos fijos, estáticos que tiene la entidad, sino de cosas que puedo hacer. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Y el último punto, que también es opcional, o sea, si yo no quiero hacer cosas, simplemente mis clases se van a transformar en un repositorio de datos. Es información que está ahí estática, digamos. Yo no puedo hacer nada sobre eso, más que verlo. El último punto, que también es opcional, son los comentarios. Los comentarios son algo muy particular del código fuente, o sea, del programador. El usuario no ve nunca los comentarios.
¿sí? Ustedes ven un programa corriéndose en una computadora y seguro que ese código fuente tiene comentarios, pero ustedes no lo ven nunca, ¿sí? Los comentarios es un texto que se puede agregar dentro del programa en distintos lugares y que el lenguaje lo ignora. Entonces, ¿para qué sirve un texto que yo agrego, pero que el lenguaje no le da importancia, se lo saltea? ¿Para dar indicaciones a alguien más? ¿O a uno mismo? Exactamente, no es una forma de comunicación con la computadora, es una forma de comunicación con otro programador. ¿Sí? Es un texto que figura ahí, que el lenguaje no lo utiliza, pero que otro programador, cuando accede a ver nuestro código fuente, puede ver qué era lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me pongo a escribir el método para cobrar una entrada, ¿sí? Yo puedo poner en el método de cobrar una entrada, puedo decir, en caso de que el cliente sea miembro del Club Showcase, tengo que cobrarle la entrada al 50% siempre y cuando compre 2. ¿Cómo se llama eso? El 2 por ¿Comentario? 1. El 2 por 1. A ver, si a vos te dicen, vos llevas 2 entradas y pagas una, ¿cuánto vale Ah, cada claro. entrada? El 50%. Entonces ese comentario que yo escribo en el código le está diciendo a otro programador qué es lo que yo estoy haciendo, para que otro programador entienda mejor el código que está leyendo. ¿Sí? Le estoy explicando en un lenguaje castellano que nosotros entendemos qué es lo que está escrito en código más abajo. Seguramente esa explicación textual más abajo está programada, pero está programada en lenguaje Java. ¿Sí? If user punto pertenece Club Showcase, entonces precio de entrada igual a precio de entrada sobre 2. Así estoy tonteando, estoy escribiendo código de memoria. Pero no es tan obvio cuando uno lee el código, pero si uno lee el comentario que dice exactamente qué es lo que estamos haciendo, se entiende mejor. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos de comentarios para que se explique mejor. ¿Sí? Bienvenidos a Java. Acá tienen su primer código Java. ¿Sí? En este código tenemos escrito en puro lenguaje Java las secciones que habíamos hablado recién. Fíjense que al principio tenemos un texto que dice public class shared, que dice qué es la declaración de clase. Esto, que está acá arriba, no sé, ¿ven bien el puntero del mouse mío? Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, esto que está acá arriba es el nombre de la clase que yo les decía recién que hacía falta. ¿Sí? Si esto fuera mi sistema de cine, acá en lugar de decir shared, diría película, o diría ticket, o diría espectador, ¿sí? Algo, no sé, a la clase que yo decida. ¿Sí? A continuación, ¿qué nos decía la filmina que teníamos? Declaraciones de campo. ¿Qué eran los campos? Datos que hacían falta para que la clase tuviera algo de sentido. En este caso, la clase representa una camisa de una tienda de ropa, que es lo que voy a usar en el resto de la filmina, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da acá? Acá nos dice que hay un campo que se llama Shirt ID que vale 0. Es un identificador, un código, como si fuera el código de producto. ¿Sí? A continuación hay un campo que dice Description. ¿Qué es? La descripción del producto. Camisa blanca para hombre, talle 42, por ejemplo. A continuación, ¿qué tengo? Un campo que dice Color Code. Color Code básicamente sería el código de color. Un código que me identifica cuál es el color de la camisa que estoy viendo, ¿sí? Blanco, negro, azul, rojo, verde, no sé, lo que sea. ¿Sí? A continuación tenemos un campo que dice price, es un precio, cuál es el precio de venta. Y a continuación el último es un campo que dice quantity in stock, o sea, qué cantidad hay en stock. En este caso esta camisa no hay stock, ¿sí? Fíjense que dice 0. Pero yo ahí cuando tenga stock voy a poder cargar un valor, tengo 10 en depósito, tengo 15, no sé, lo que tenga. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, a continuación, esta clase en particular tiene un único método. Ese único método se llama Display Information y me muestra los campos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo utilice esta clase, le voy a poder decir, mostrame la información.
y el mostrarme la información me va a mostrar los valores que tienen todos los campos que tiene adentro. Este es un ejemplo de método. Yo podría decir también acá, vender una camisa, en cuyo caso tendría que restar 1 de la cantidad en stock. O podría decir, actualizar el precio y cargaría un nuevo valor en el campo precio. ¿Se entiende? Yo decido yo qué es lo que quiero hacer con los métodos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante en detalle. Acá ahora es simplemente referencial, como para que entiendan cómo se van armando las cosas. El código que nosotros veíamos recién ya es código en lenguaje Java, con lo cual ya tenemos algunas restricciones con respecto a qué es lo que podemos usar para escribir ese código y qué es lo que no. Porque ahí ya depende de que Java, como lenguaje, interprete el código y entienda lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí? Entonces ya no tenemos la flexibilidad que tenemos en el lenguaje español de escribir como querramos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que suele haber en construcciones de Java? Por un lado, las llaves. Las llaves plantean bloques. Si ustedes se fijan, acá tengo una llave de apertura y acá abajo tengo una llave de cierre. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que hay entre medio de esas dos llaves es un bloque de código y se tiene que comportar como una unidad completa. Todo lo que hay adentro forma parte del mismo bloque. ¿Sí? Si ustedes se fijan, acá donde dice Display Information, tengo otra llave de apertura y tengo acá arriba, acá abajo, otra llave de cierre. Pero acá, ¿qué pasa? Tengo una llave dentro de una llave. ¿Eso qué quiere decir? Que este bloque está contenido en el otro bloque más grande. ¿Sí? Como tal, está separado, digamos, del bloque más grande, pero forma parte. ¿Sí? Es como si fuera un cajón de una mesa de luz. ¿Sí? Mi cajón es un contenedor aparte. Sin embargo, si yo me llevo la mesa de luz, me llevo el cajón también. ¿Se entiende? Entonces, de esta forma, si yo trabajo sobre la clase completa, también estoy trabajando sobre este módulo, sobre este pedacito de código que tengo adentro. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Cuáles son los otros componentes que solemos tener? Los paréntesis. Los paréntesis se sirven, sobre todo en los métodos de Java, para pasar información. O sea, como los métodos tienen nombres, yo si tengo que mandar una lista de datos que quiero que el método maneje, ¿qué es lo que hago? Lo pongo entre paréntesis. ¿Sí? Todo lo que hay entre paréntesis le dice a Java, estos son datos con los cuales quiero que hagas algo. ¿Sí? El punto y coma. ¿Para qué sirve el punto y coma? El punto y coma es importantísimo en Java porque el punto y coma me dice, acá terminó una línea, acá terminó una instrucción. ¿Sí? Fíjense que tengo acá al principio, donde dice public string description, punto y coma. ¿Esto qué quiere decir? Acá terminó esta instrucción. La que viene abajo es otra instrucción, que termina en el punto y coma. La que viene abajo es otra instrucción, que termina en un punto y coma. ¿Lo van viendo? Entonces yo cada vez que termino de escribir una sentencia, pongo un punto y coma. Eso no quiere decir que la sentencia tiene que estar toda en una sola línea. Yo puedo empezar a escribir una sentencia en una línea y seguir en la línea de abajo. ¿Por qué eso funciona? Porque Java sabe que las sentencias terminan con punto y coma. Entonces, si yo escribí una línea, no la terminé y seguía abajo, Java sigue leyendo abajo hasta que encuentra un punto y coma. Recién ahí dice, bueno, acá está. Terminamos. ¿Se entiende? Sí. Fíjense esta línea que dice acá, public char color code igual a U, punto y coma. Si ustedes quieren ver una cosa loca, yo les puedo mostrar que esa línea yo tranquilamente la podría escribir como public char color code. A ver, déjenme que lo voy a agrandar un poquito. Color code igual U, punto y coma. Yo puedo escribir eso. ¿Por qué Java no me hace problema con eso? Porque sabe que acá
la instrucción todavía no terminó. Entonces sigue leyendo abajo. Cuando llega hasta acá, dice hasta acá llegamos, esto terminó. ¿Sí? Eso es lo mismo que haber escrito eso. Inclusive podría hacer esto y funcionaría igual. ¿Se entiende? Ahora esto no se recomienda porque se empieza a poner todo muy difícil de leer, ¿no? A ver, vamos a la que sigue. ¿Cuál? Uy, me quedó el código. Recién estábamos hablando del punto y coma. ¿Qué pasa con las comas? Cuando yo tengo que mandarle un método más de un dato, o sea, por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo que decirle al método factúrame una entrada, y tengo que decirle, el cliente va a usar la tarjeta naranja con el número de tarjeta tal y el código de autorización tal. No le tengo que pasar un solo dato a mi método facturar o a mi método cobrar entrada. ¿Cuántos datos le tengo que pasar? 3. ¿Y cómo sabe Java dónde termina un dato y dónde empieza el otro? Con las comas. Por las Con comas. una coma. ¿Sí? Entonces yo le podría pasar el nombre de la tarjeta, coma, el número de la tarjeta, coma, el código de autorización. Entonces de esa forma Java lee la lista y dice, che, a ver, acá tenemos comas, entonces tengo el primer dato, coma el segundo, coma el tercero, coma el cuarto, coma, hasta que se me acabó la lista. Cuando se me acabó la lista son todos los datos que tengo que usar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Las comillas Sí, simples y comillas dobles las usa Java para encadenar cadenas de caracteres y caracteres, ¿sí? O sea, para diferenciar tipos de datos, que ya vamos a ver dentro de un ratito. Las comillas simples, lo que está entre comillas simples, se considera que es un carácter, ¿sí? Si yo tengo entre comillas simples una letra A, es un carácter. Si tengo entre comillas simples el número 8, ¿qué es? Un Un carácter. carácter. Es un carácter, o sea que yo no lo podría utilizar como un número. ¿Por qué? Porque las comillas simples me están indicando de que si bien tiene el dibujito del número 8, no lo puedo manejar como un número. ¿Sí? ¿Qué hacen las comillas dobles? Las comillas dobles me permiten definir cadenas de caracteres. O sea, lo mismo que las comillas simples, pero donde yo tengo más de un carácter. O sea, si yo tuviera que poner un nombre, que se llama Martín, no podría utilizar comillas simples porque tengo más de un carácter. Tendría que utilizar comillas dobles. Entonces, cuando Java llega a ese indicador, ya sabe cuál es el contenido que viene a continuación. Si son simples, viene un único carácter. Si son dobles, viene una cadena de caracteres. ¿Y dónde termina la cadena de caracteres? En la última comilla doble. O sea, todo lo que hay entre dos comillas dobles es una cadena. ¿Sí? El último símbolo particular que tiene son las dos barras invertidas. ¿Sí? Las dos barras... no, barra invertida no, estas son barras directas, digamos, hacia la derecha. ¿Qué es lo que le indica esas dos barras a Java? Que todo lo que hay a continuación es un comentario. Por lo tanto, después de esas dos barras, puede tranquilamente ignorar todo lo que hay a la derecha porque no tiene sentido para el lenguaje. Va a tener sentido para el programador que lo vea, pero no para el lenguaje. ¿Se entiende? Sí. claro. Profe, entonces el punto y coma se pone después de ese comentario o antes. En el caso del comentario, el punto y coma no lo podés poner a la derecha. ¿Por qué? Porque vos le acabas de decir a Java que ignore todo lo que tiene a la derecha. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner un ejemplo acá abajo. Supongamos que yo quiero declarar una variable y le digo public int número igual a 0, punto y coma, barra, esto es un número 0. ¿Sí? Esa es una línea perfectamente válida en Java. Java entiende eso sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Ahora bien, pregunto yo, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Nada.
Sí, Java Es me un va a dar un error error. de compilación. Un error de Java compilación. Java me va a dar un error. ¿Por qué creen que me va a dar un error? Lee todo como una Porque, sola línea, una sola porque oración. Me va a falta el punto decir, y coma. me va a decir que acá en este lugar le falta un punto y coma. Pero si yo lo puse más adelante, ¿por qué me dice que le falta un punto y coma? Porque yo a continuación le dije que todo lo que está a la derecha de esto lo ignore. Con lo cual Ah, ya. también le estoy diciendo que me ignore el punto y coma. O sea, para él Sí, esto sí, sí. es un adorno. ¿Sí? Entonces, sí o sí las instrucciones ejecutables tienen que ir antes del comentario, siempre. O sea, yo tengo que cerrar el punto y coma ahí. Que lo ponga o no acá, da lo mismo. ¿Por qué? Porque Java lo va a ignorar. Yo acá le puedo poner un punto, acá puedo escribir cualquier cosa. Es más, acá puedo poner número igual a 25. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Java? Nada, como eso está después del comentario, ignora absolutamente todo lo que hay. ¿Sí? Por más que tenga código válido. Yo al principio le acabo de decir, no le des bolilla a todo lo que hay de acá en adelante. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Así gracias. que no se olviden de cerrar todas las instrucciones ejecutables con punto y coma. Listo, perfecto. Fíjense, bueno, acá hay un ejemplo. Fíjense, ¿cómo se declara una clase? Dice la Filmina, se declara como los modificadores, que ya vamos a ver qué es lo que son esto que dice public. A continuación se le dice class, en inglés clase, y un identificador. ¿Ese identificador qué es? Es el nombre. En este caso es el shirt, la camisa que yo les dije que íbamos a usar. ¿Cómo le digo dónde empieza y dónde termina la clase? Con las llaves. Entonces yo abro una llave acá, empiezo a escribir todo el contenido, digamos, todo lo que está dentro de mi clase, y cuando termino, cierro con una llave de cierre. Fíjense que no son iguales, ¿no? Declaro una variable acá adentro, declaro un campo, declaro un método, y como el método también tiene una porción de código, ¿qué es lo que hago? Otra llave de apertura, fíjense acá, otra llave de cierre, pero en este caso no es general, es específica para este método. ¿Se entiende? Yo estoy como dividiendo una clase grande en porciones más pequeñas. Y Ah, esas sí, ya. porciones tienen la misma estructura, digamos, que vengo manejando. O sea, se define lo que hay adentro con una llave de apertura y una llave de cierre. Si yo quisiera, a continuación de este método, puedo declarar otro método para el cual también tendría que abrir la llave, cerrar la llave y seguir con el proceso. ¿Sí? Cuando termine de declarar todos los métodos, cierro la llave de la clase. Y ahí ya terminé. Ahí ya no puedo agregar nada. ¿Por qué no puedo agregar nada? Porque cualquier cosa que agregue después de esta llave queda fuera de la clase. Y Java no reconoce nada que no esté dentro de una clase. O sea, yo puedo escribir una línea de código acá afuera y por más que sea perfectamente válida, Java me va a decir, eso no pertenece a ninguna clase. No la podés usar así sola. La tenés que poner en alguna clase. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya lo vamos a ir entendiendo mejor cuando vayamos empezando a hacer más ejemplos, ¿no? Los comentarios. Bueno, recién veíamos el tema del comentario utilizando la doble barra, pero Java tiene dos tipos de comentarios. Un tipo de comentario es la doble barra, que es el comentario de una línea, que quiere decir que hay que escribir en una sola línea. El otro tipo de comentario es el comentario tradicional, digamos que es el que viene de C, de C++, de lenguajes más viejos, que comienza con una barra y un asterisco y termina con un asterisco y una barra. Ese comentario puede ocupar varias líneas de texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como yo le digo dónde empieza y dónde termina, Java sabe que tiene que ignorar todo hasta que encuentre el carácter de terminación. Déjenme un cachito que ya les digo exactamente cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo digo asterisco, barra asterisco, este es un comentario que va a utilizar varias líneas de texto.
¿Se ve? Sí. Java comienza a ignorar el texto cuando encuentra el barra asterisco. Ignora Y termina de esto, ignorar en el otro. ignora esto, hasta que encuentre el asterisco barra. Y Ahí puede seguir escribiendo código adelante, ¿no? ¿Cómo? Y puede seguir escribiendo más código adelante. A ver, si yo escribo Entonces, ¿o código cómo? acá, es válido. Si yo escribo código acá, no es válido. Mejor dicho, lo puedo Claro. escribir, pero lo va a ignorar porque está dentro de un comentario. ¿Se entiende? Todo lo que esté antes del comentario es código Java. Todo lo que esté después del comentario es código Java. Pero lo que esté dentro del comentario no. Y Java se lo saltea directamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que si yo tengo que escribir bastantes comentarios, es un poco más cómodo. ¿Por qué? Porque si tuviera que utilizar el método de la doble barra, que es el comentario de una sola línea, ¿qué tendría que hacer? ¿Por qué tengo que repetir el barra barra? Porque el barra barra solamente me identifica como comentario la línea exacta donde está. No dice nada de la línea de abajo. Ah, Así ya. que, así que si por casualidad yo escribo, esto es un comentario, y me olvido de poner el barra barra en la línea de abajo, Java va a pensar que esto es código ejecutable y va a tratar de compilarlo. ¿Se entiende? En el otro caso no hacía falta. ¿Por qué? Porque yo tengo dos caracteres distintos, uno que abre y el otro que cierra. Entonces, mientras yo haya abierto y no haya cerrado, Java directamente ignora todo lo que hay en el medio. En este caso no. En este caso, cada comentario termina en su propia línea. Con lo cual, si yo tengo otra línea que además es comentario, tengo que decir, y esta también. Me voy abajo, y esta también. Me voy abajo, y esta también. Ahora, si me voy una línea más y pongo código ejecutable, acá se va a ejecutar sin problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. O sea, las buenas prácticas nos dicen que si tenemos comentarios puntuales, cortitos, que entran en una línea, se utiliza el barra barra. Si tenemos comentarios más largos, que pueden utilizar múltiples líneas, ahí conviene utilizar el barra asterisco. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo. No, este ejemplo no lo vamos a ver porque se les va a hacer lío y ya lo vamos a ver más en detalle más adelante cómo se crean los métodos. ¿Sí? Un detalle con respecto a esto que estamos viendo que dice palabras clave. Las palabras clave de Java son no muy distintas que cualquier palabra clave de cualquier lenguaje. ¿Qué quiere decir palabras clave? Le voy a cambiar el nombre y les voy a decir que se llaman palabras reservadas. ¿Alguien se anima a decirme qué cree que es una palabra reservada? O sea, ¿cómo decirlo? Es algo ejecuta algo de una forma específica, o sea, da un valor específico, por ejemplo, lo de true y false, que sí, que no sé cómo explicarlo, pero creo que lo entiendo porque Específico, no, bueno, el término específico está bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Las más utilizadas. Pregunto, palabras reservadas. ¿Reservadas por quién? No se pueden usar porque son parte del lenguaje Java. Exactamente, esa es la definición. Son reservadas por Java. ¿Eso qué quiere decir? Que esas son palabras que son sentencias del lenguaje y que el lenguaje dice, ustedes usen cualquier cosa menos estas. Estas son mías. Yo les doy un significado especial, ¿sí? Y ustedes no pueden utilizar ninguna de estas palabras. Son reservadas por mí. Son palabras, instrucciones que yo entiendo. El resto usen lo que quieran, ¿sí? Dentro de todo, Java tiene un conjunto bastante pequeño de palabras clave o palabras reservadas. Hay lenguajes que tienen una lista bastante más grande de palabras reservadas. Con lo cual, se puede decir que Java es un lenguaje que, estudiándolo de forma pura,
es bastante fácil de aprender, porque no tiene muchas palabras que entender. Obviamente, cada una de estas palabras clave tiene un significado, tiene un uso, ¿sí? Tiene una sintaxis que indica cómo se tiene que usar, a dónde se tiene que usar, pero mientras nosotros respetemos eso, esto es relativamente rápido de aprender. Es muy fácil que en muy poquito tiempo se las sepan de memoria, las palabras clave. ¿Sí? ¿Para qué sirven las palabras clave? Para decirnos que cuando nosotros tengamos que darle nombre a cualquier cosa en un programa Java, lo único que no podemos utilizar son las palabras clave. Si yo tuviera que darle un nombre a una clase, podría ponerle, qué sé yo, para una película, espectador, cliente, pero no le podría poner public, por ejemplo. ¿Sí? Pues public es una palabra clave del lenguaje. Entonces no la podría utilizar. ¿Ven? Acá está. Sin embargo, yo sí le podría poner a esa clase public. ¿Por qué? También podría ponerle public. También podría ponerle public. Porque son distintos. Porque Java es un lenguaje que respeta las mayúsculas y las minúsculas. Es lo que se denomina en inglés un lenguaje case sensitive, o sea, sensible a el case de la letra, si es mayúscula o es minúscula. Para Java, esas cosas no son iguales. ¿Sí? Public, todo con minúscula, es una palabra clave, una palabra reservada. Pero public con P mayúscula es un nombre. Y public todo en mayúscula es un nombre. Y public con C mayúscula es un nombre. Entonces, diferencia cada una de esas cosas. Y no solo que los tres public que yo les escribí ahí son un nombre, a diferencia del public de la palabra reservada, sino que estos tres public son tres cosas distintas para Java. No es que son todos un nombre, no, son todos nombres distintos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero utilizar eso, lo puedo utilizar. Si yo quiero utilizar false, no voy a poder porque es palabra reservada, pero si yo escribo false, sí voy a poder. ¿Se entiende? Todas las palabras reservadas del lenguaje son en minúsculas, sí o sí. En Java, en otros lenguajes las reglas serán distintas. No, esto no lo vamos a ver. Hay un método particular que ya lo vamos a empezar a ver con más detalle cuando empecemos a ver la práctica, que es el método main. ¿Sí? El método main es un método que está sí o sí siempre en algún programa Java. ¿Que para qué sirve? Supongamos que yo tengo un archivo donde tengo 50 clases declaradas, un montón de métodos, un montón de código, ¿sí? 5.000 líneas de código, y yo le digo a Java, ejecútame el programa, este programa. Java lo más probable es que me diga, ¿por dónde empiezo? Tenés un montón de código acá. ¿Por dónde empiezo? Bueno, eso se soluciona con el método main. Java lo que hace es buscar un método dentro de la clase, dentro del programa que yo le digo que quiero que me ejecute, llamado específicamente main. ¿Sí? Acá ya no tenemos el nombre que yo quiera, ni nada por el estilo. Acá Java va a buscar ese nombre específicamente escrito así, en minúscula. ¿Sí? ¿Y qué hace cuando lo encuentra? Si no lo encuentra, Java va a decir, no sé por dónde empezar. No puedo ejecutar este programa porque no le encuentro la punta al ovillo, digamos. Y si lo encuentra, va a empezar a ejecutar el código que hay allá adentro. Allá adentro puede haber código para hacer un montón de cosas distintas. ¿Sí? Puede haber código que crea clases, que destruye clases, que imprime, que copia archivos, que etcétera, etcétera, etcétera. Hace lo que haga falta que nuestro programa haga.
Pero con un nombre particular, yo le estoy diciendo a Java exactamente por dónde tiene que empezar la ejecución. Después la ejecución puede ir para donde haga falta, pero le estoy dando un punto de inicio. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta forma, todos nuestros programas que nosotros escribamos tienen que tener un main para que Java sepa a dónde empieza con la ejecución. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, acá tenemos ejemplos de compilación. Esto no lo vamos a ver porque nosotros vamos a utilizar directamente NetBeans. ¿Sí? A ver, a ver. Bueno, los que han visto algo de NetBeans, lo que pasa es que esto está extremadamente borroso. Extremadamente borroso. ¿Todos han empezado a jugar un poquito con NetBeans? ¿Han abierto el programa o algo por el estilo? Sí, sí. Sí, Bueno, pero poco. los que no hayan empezado a hacer eso, la interfaz es muy parecida a esto que están viendo acá, por más que se ve muy borroso, donde tienen una sección a donde ustedes van a escribir el código, arriba tienen una barra de herramientas donde les da las posibilidades que pueden hacer, y lo más importante que van a encontrar en NetBeans es que van a tener un botoncito que dice Run. El Run, es el botón que le dice a NetBeans, nuestro entorno, que comience a ejecutar el programa que acaban de escribir en la pantallita donde tienen para escribir el código. ¿Qué es lo que hace NetBeans en ese momento? Llama a Java y le dice, escúchame, acá tenés el código. ¿Qué es lo que va a hacer Java en ese momento? Dentro de ese código va a buscar el main y va a comenzar a ejecutar línea por línea todo lo que encuentra ahí. ¿Sí? No es mucho más complicado que eso. Entre otras ventajas que tiene el tema de usar un entorno es la posibilidad de que el entorno reconoce la sintaxis de Java y nos puede ir advirtiendo de problemas antes de que los problemas se plasmen en la ejecución. ¿Sí? O sea, antes de que yo ejecute un programa y falle, el entorno me puede ir advirtiendo de ciertas cuestiones que va viendo. Por ejemplo, en este ejemplo que tienen acá, ustedes escriben una línea de código que arranca diciendo names, array list, etcétera, etcétera, y fíjense que la subraya toda de rojo. ¿Por qué? Porque al final de esa línea falta un punto y coma. Nosotros habíamos visto recién de que el punto y coma es obligatorio en todas las líneas. La segunda línea lo tiene, la tercera línea lo tiene, pero la primera línea no. Entonces, como el entorno detecta que hay un posible problema, me lo aclara, subrayándome la línea que va a fallar y aclarándome con un cartelito punto y coma expected. ¿Qué quiere decir? Se esperaba un punto y coma. Tiene razón, se esperaba un punto y coma. Si yo no lo pongo, cuando quiera ejecutar el programa, me va a dar un error. Si yo le hago caso al entorno, voy a corregir el error antes de que llegue a mayores, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Otra cosa para la cual nos sirven los entornos es para poder ejecutar un programa, pero en lugar de ejecutarlo completo y decirle, hace lo que tengas que hacer, termina y muéstrame los resultados, poder ejecutarlo paso a paso. En el paso a paso, el entorno lo que hace es ejecutar una línea del programa y hacer una pausa. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo apriete un botón y le diga ejecuta la próxima. Hace una pausa en la segunda. Cuando yo le digo seguí, ejecuta la tercera y hace una pausa de nuevo. ¿Para qué se piensan que nos puede servir eso? A revisar el código, ver las variables, los valores, todo lo que va tomando el código a medida que va pasando el programa. Claro, supongamos que yo tengo, qué sé yo, un algoritmo complicado que hace un código, un cálculo matemático y tiene 50 líneas de código donde hace un montón de operaciones matemáticas. Si yo ejecuto el código y me fijo en el resultado, ¿qué pasa si el resultado que me da está mal? No es lo que yo esperaba obtener. Tratar de saber qué pasó ahí adentro es complejo.
Y a medida que se vayan haciendo más grandes los programas, es cada vez más complejo. Pero ¿qué pasa si yo puedo empezar el cálculo e ir haciendo una pausa y viendo qué valores toman las variables antes de seguir? Va a pasar que yo probablemente encuentre el punto exacto donde algún cálculo se hizo mal y me falseó todo el resultado. Cosa que sería muy complicado de hacer si yo tuviera que ejecutar el proceso completo y sin saber qué falló adentro, tratar de adivinar dónde hubo un error de cálculo. ¿Se entiende? Sí. Si yo estoy, por ejemplo, queriendo leer datos de una base de datos y después los mando a imprimir o los mando por internet a otro servidor, puede ser útil que yo consulte los datos y vaya paso a paso viendo cuáles son esos datos antes de mandarlos a otro servidor. Porque si algo falló en esa lectura, yo voy a poder ver qué pasó antes de involucrar otro servidor en el camino, otra máquina. ¿Sí? Lo mismo que si tuviera que imprimir documentación. Imagínense que yo tengo que hacer un cálculo del total de una factura y mandarla a imprimir. ¿Se dan una idea de la cantidad de papel que voy a tirar si mi única prueba es ejecutar el programa y ver si salió bien? Cualquier problema que tenga el programa, voy a estar emitiendo facturas que están mal hechas, que los totales no dan, que tiene mal calculado el IVA, que el total no suma, que la cantidad de productos no coincide. ¿Sí? Pueden fallar un montón de cosas. Si yo lo hago paso a paso, puedo detectar alguno de esos posibles problemas antes de llegar al paso final, que es mandarle a imprimir. Con lo cual puedo cancelar todo ahí y decir, primero corrijamos el problema y después sigamos probando. ¿Se entiende? Bueno, esa es una de las cosas que, por ejemplo, les va a dejar hacer un IDE y que en una compilación sin utilizar el IDE, sino simplemente el compilador de línea de comando, no lo van a poder hacer. Bueno, a ver. Estamos por empezar con el tema de declaración, inicialización y uso de variables. Pregunto, ¿tan frescos? ¿Se quieren tomar 5 minutitos y nos tomamos un cafecito, nos despejamos y arrancamos de cero con el tema nuevo? ¿Qué quieren hacer? Un cafecito. ¿Cafecito? Vale. Dale, Sí, yo le Sí, cambio la un yerba al rato. mate. Sale café. ¿Sí? Perfecto. Son No. las 19:05 por lo que estoy viendo. ¿Les parece? ¿Nos tomamos 10 minutitos? A las 1:15 Bueno, volvemos. Bueno, dale. Bueno. Está bien. Bueno, listo. Nos vemos a las 1:15 en un ratito. Nos vemos. Ok, ok.